Tenemos, la verdad, que la gran suerte, el honor de contar con un músico de primer nivel, un pianista increíble que ha sido el niño prodigio, y hoy podemos verlo aquí y compartir con nosotros sus interpretaciones, algunas que nos va a tocar, y además podemos presentar nuestras preguntas. Hay gente en general que por ahí está interesada en la música, por ahí de repente dice, wow, cuántas cosas se podrían hacer. Eso sí, hay que estudiar mucho. Bueno, el maestro les va a contar. Le damos un aplauso al maestro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, es un gusto para mí estar presentando algo que se está dando en la música clásica, que hace 5 años era impensado totalmente, que es el rol de las mujeres, ¿sí?, en calidad de creadoras, ¿sí? Así que bueno, puede ser algo muy interesante. Voy a tocar, ¿sí?, una versión de algo que seguramente lo súper conocen, así que ni siquiera lo presento. Pero es una versión, ¿sí?, hecha por Clara Schumann, que es una de las autoras con mayor renombre. Fue una compositora, editora. Se la conoce más bien justamente por ser esposa de Robert Schumann, ¿no? Pero ella componía con su marido, figura en las partituras como editora, pero en realidad era coautora. Y bueno, recién hace 5 años quizás se está dando que la música de esta compositora, que además tuvo 8 hijos y tocaba conciertos, nunca dejó su carrera, ni siquiera tenía representante o manager. A ella le gustaba dedicarse al enfrentamiento de las negociaciones, así que bueno, creo que está interesante empezar por ahí y luego vamos viendo.
Bien, esta obra está compuesta en 1838. Esto es unos casi 40 años antes que se hiciera la canción del himno de Alemania, ¿no? No, 40 años después. La canción, ¿sí? Conocen todos, en realidad tenía una letra, ¿sí? Que era para el Kaiser de Austria, y 1838 todavía no era conocido como el himno de Alemania, eso fue en 1841. Pero bueno, lo interesante aquí, además de toda la historia del himno y que luego tiene un problema muy importante, se lo dejo a criterio de los profesores, cómo desentrañar el conflicto del Deutschland über alles, que tiene dos significados, o que Alemania está por sobre los demás, o que los estados regionales a nivel histórico tenían que unificarse para que no tengan que pagar tributos de Colonia a Múnich porque teníamos que pagar más impuestos por un determinado producto. Bueno, toda esta ideología se la dejo a los profesores para que la trabajen con ustedes y la discutan. El punto aquí era el rol de las mujeres como artistas. Entonces, en un sector tan conservador como la música clásica, nunca se tomó en cuenta y bueno, es muy interesante ir, bueno, ya ustedes son muy jóvenes, claro, ir teniendo en cuenta que sí, que hay un nuevo movimiento para que las mujeres puedan crear y que puedan estar dentro de la consideración, ¿no? Ya les digo, yo ya tengo 37 años y es recién ahora que inclusive yo mismo tengo que estar renovando mi repertorio, porque cuando yo tenía la edad de ustedes, o cualquier persona hasta hace 5 años, no tenía ni en cuenta que una mujer podía componer música clásica. Y ya lo ven, es una obra hermosísima, es súper virtuosa, es realmente muy, pero muy difícil la música de Clara Schumann, pero una virtuosa gigante. Y bueno, esto quería comentar un poquito para empezar. Entonces, quizás es esta idea también de el personaje femenino como central en las culturas nórdicas, ¿no? Creo que Clara Schumann de alguna manera representa esa idea de fuerza, sin ir más lejos, ¿no? Tenemos conocimiento, ¿no? Que siempre la mujer nórdica era la que iba a las guerras, y etcétera, ¿no? Entonces este rol, bueno, se puede ir retomando, que eso hace que todo sea más balanceado finalmente. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Muy bien, entonces sigo. Entonces voy a tocar algo que tiene que ver con la transformación del amor. Esto es de un compositor que también tiene muchísimo para discutir, también se lo dejo a los profesores, es Richard Wagner, pero que con su música, o los criterios que él manejaba en las óperas, tienen que ver con este movimiento femenino. Justamente sus óperas, el personaje central siempre es una mujer que es la que resuelve la trama, ¿sí? Para bien, ¿sí? Como en el caso del Anillo de los Nibelungos, Brunilda. Así que bueno, lo que quería interpretar era el final de una de sus óperas, también sobre leyendas nórdicas, Tristán e Isolda. El final es justamente de Isolda, que decide morir, ¿sí? Porque toma la decisión, luego de unos encuentros de la mayor pasión con su enamorado Tristán, ¿sí? Entonces, lo que quería comentar sobre esta obra es esta idea también que hay en el romanticismo, del amor más intenso, ¿sí? Las estructuras armónicas de este tipo de música cambiaron por completo a partir de esta obra, y quería mostrarles un poco toda esta idea.
¿no? Esto se trata de eso, en las palabras del compositor es la transfiguración, ¿no? De dos seres que se aman y que se convierten en uno solo, en este caso a través de la muerte, pero bueno, es la parte de esta leyenda de Tristán y Isolda. Bien, ¿alguna pregunta sobre todos estos temas? Haciéndose uno, ellos dos muertos. Están los dos envenenados. Sí. ¿Cómo es que el compositor llegó a hacer como una melodía que signifique, ¿no? Que simplemente por ahí que sea una unificación? Yo creo que en el caso de la tradición vamos a ir separando de varias maneras esta pregunta. Voy a empezar muy atrás. Desde Martín Lutero, ¿sí? Hay una idea de transformar las melodías populares en música que tenga que ver con la fe cristiana, sobre todo protestante, ¿no? Martín Lutero hizo muchísimas revoluciones, etcétera, etcétera, que tienen su eclosión musical, o sea, su momento culminante en Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, a través de su música, va creando una poética, ¿sí? Musical. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, un movimiento cromático, por ejemplo, ¿sí? Sí, esto ya habla de un momento donde estás muy cercano a la muerte, ¿sí? Entonces, cada vez que escuches en la música de Bach algo que tenga que ver con los cromatismos, técnicamente tiene que ver con lo que en la fe cristiana es la crucifixión, ¿sí? Pero bueno, llevándolo al romanticismo, a la época de Wagner, ya tiene que ver ya con las emociones que pueden tener Tristán e Isolda, no solamente con Jesucristo. Entonces, esta obra, Tristán e Isolda, es toda como una especie de desarrollo ad eternum con el cromatismo. Todo lo que acabo de tocar, todas las secuencias de acordes, por ejemplo, aquí. Todo se va armando dos cromatismos distintos para esta idea de que dos personas están por morir, en este caso estaría una sola, que es ella, la Isolda, que está por morir, pero toda la ópera ronda alrededor de este tema. Entonces, bueno, en el caso de Wagner, tienen internalizada la obra de Johann Sebastian Bach, ¿sí? Todos estos compositores alemanes, en realidad, van manejándose con una poética muy similar, ¿sí? Pero que tiene todas sus raíces en los conceptos de Martín Lutero, en realidad. Ahí es donde nace algo muy distinto, y es por eso que en Alemania hay un desarrollo musical que no tiene parangón en ningún otro lugar en el mundo, ¿sí? O sea, se llegó a un clímax de pensamiento con Beethoven, con Bach y con Wagner con respecto a las emociones y cómo manejar las emociones del ser humano en la música. Y bueno, es por eso que podemos hacer esa lectura, ¿sí? con esas filiaciones. Pero bueno, luego cada uno de nosotros se puede sentir Martín Lutero y empezar a crear emociones que tengan que ver con otros colores, con nuestras emociones actuales, y que rompan estructuras que no tengan nada que ver con la escala cromática, etcétera, ¿no? Pero encontraron una forma de expresarse, ¿sí? Yo creo que la muerte está en todas las artes, en todas las épocas. Puede ser que la exacerbación de las emociones, ¿sí?, esté en el romanticismo. Eso sí, llevado a ese límite, ¿no?, de dejarse llevar, ¿no?
Claro, cuando si interpreto, por ejemplo, una obra de Bach que tenga que ver con la muerte, parece una muerte más... Es muy sentida, pero parece más matemática, no sé cómo decirlo, parece más... en cambio, Wagner parece como que, bueno, te va llevando la música hasta un nivel de psicológico, ¿no? Que es el punto del romanticismo, ¿sí? Atravesar al ser humano en sus vivencias. Sí, era una época de ir poniendo en el centro de las emociones al ser, ¿sí? Esto desde Descartes, ¿no? Pero en el romanticismo musical puede ser que, sí, lo que decís, los extremos, ¿no? se empiezan a desarrollar. Pero la muerte está en la obra de Bach, en la obra de Mozart, está presente en toda la música, desde que yo pienso que de la música más tribal, ¿no? Se muere, por ejemplo, los mapuches cuando hacen su música, todas las cenizas de sus antepasados están en sus instrumentos. Cuando ves esos instrumentos que se llaman kultrum, ¿sí? Que cantan y tocan, lo que hay adentro de esos instrumentos, que cada uno tiene uno fabricado por ellos mismos, están las cenizas de todos sus padres, sus abuelos, etc. Así que, bueno, pues sí, yo creo que sí es una manera siempre de comunicarse con las cuestiones metafísicas, puede ser, las artes, ¿no? La música. Hay otro de los aspectos que puede ser muy interesante, que es el tema del cambio climático. Seguramente a todos nos preocupa muchísimo y deben estar también trabajando muchas cuestiones con respecto a esto. Bien, hay una obra de Beethoven que tiene que ver con esto, así que la voy a tocar ahora, que es la Sonata Appassionata. El último movimiento tiene que ver con una inundación, ¿sí? Y bueno, en esta obra la toco y luego comentamos.
Bueno, Beethoven tenía unos 14 años y Bonn tuvo una de sus peores inundaciones, por lo tanto se quedó sin casa. Y eso fue una memoria para él para componer luego muchas obras que tienen que ver con sí, los momentos donde no se puede controlar a la naturaleza, ¿no? Y en este momento, bueno, estamos en medio de muchísimos cambios a nivel global, climáticos, y estoy seguro que ustedes están estudiando muchísimo sobre todo esto. Y bueno, la música también es parte de registrar estas emociones que muchas veces son muy violentas. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí. Sí. Bien. Sí. Sí, 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 yo compongo mi música, sí. Sí, muy mal, pero los estudio para componer luego, ¿sí? Por ejemplo, el violín tiene unas posiciones que son muy distintas. Una octava en un violín está aquí y en el piano es así. Todo este tipo de cosas para entenderla. Así que si me ves tocando el violín, soy un desastre absoluto, pero lo hago simplemente para ver distintas posiciones, el cello, el clarinete, en realidad todos los instrumentos. No los puedo tocar, hago papelones, pero simplemente para probar cosas. Sí. No, esto fue mucho después, pero es cierto que sí, a ver, cualquier vivencia que tengan en este momento, que es además crucial en la vida de ustedes, se lo van a acordar para siempre. Así que sí, es como que en todo momento van a volver y van a poder expresarlo. Quizás Beethoven con 14 años no tenía las herramientas como para componer algo así, pero una vez que las tuvo, lo expresó. ¿Sí? Sí. Sí. Hace 30 años, sí, no lo puedo creer, porque ya tengo 37, así que empecé con 7 años. ¿Sí? ¿Estás acá en Argentina o en otro lugar? Sí. Tuve mucho apoyo de mi familia siempre, ¿sí? Para poder dedicar muchas horas, ¿sí? Eso es un poco lo crucial. Tuve que insistir también. Okay. No es que yo le dije, bueno, pa o ma, quiero dedicarme a tocar el piano. Bueno, o sea, ¿te vas a levantar a las 8 de la mañana a estudiar? Ok, te dejamos. Una cosa así, fue con mucha exigencia, ¿sí? Bueno, la pregunta estaba mal formulada. Dijiste que habías arrancado 7 años, ¿no? Sí. La pregunta era si has estudiado en una facultad o habías sido siempre con profesores. No, en mi caso, sí, vengo de una familia de músicos, siempre fue con profesores particulares. Es cierto que después, a los 18 años, sí hice cursos así, podríamos decir, más universitarios en España, en la Universidad de Alcalá, pero no seguí una educación formal desde los 13 años, ¿sí? Yo a los 13 años, fue muy difícil esa decisión. No es una decisión fácil decir, bueno, no voy más al colegio. Mi madre nunca estuvo de acuerdo, mi padre sí, pero mi padre, bueno, falleció hace 2 años. O sea, mi padre siempre fue la persona que me acompañó mucho, mi madre también me acompaña, pero bueno, nada, es también que uno tiene que seguir un poco su intuición. Eso se los recomiendo mucho. A veces hay que insistir, no siempre todo el mundo que nos rodea nos apoya a lo que pensamos, pero creo que es muy sano revisarlo y actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que te capturó de piano sobre otro instrumento hacia el Las posibilidades. Sí, las posibilidades es un instrumento que si luego quería ser director de orquesta o compositor y además meterte en el mundo de la electrónica con todos los sintetizadores, etcétera, era un instrumento muy versátil.
Entonces, como tenía muchos intereses desde pequeño, y quizás nunca pensé que podía ser así, desarrollar una carrera como pianista o vivir de ello, ¿no? Simplemente quería ser músico y, bueno, mi padre, que es músico, siempre fue muy honesto. Bueno, tenés que trabajar muy duro y todas estas cosas que deben escuchar a diario. Okay. Así que, bueno, sí, trabajé muy duro y poco a poco, bueno, me fui desarrollando y fui ganando muchos premios, que eso me daba mucha confianza. También perdí premios, así que si cualquiera pierde, eso no quiere decir que uno no pueda seguir dando batalla, ¿no? La idea es siempre ser fuerte frente a las adversidades cuando uno tiene un objetivo de querer hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, la decisión fue más que nada práctica y, bueno, emocional. Me fascina, es un instrumento fascinante, es un mundo, ¿no? Bien, la clave está en la técnica. Creo que cuando uno, bueno, me imagino, ya ustedes deben estar muchas horas frente a una computadora o con el celular desde hace muchos años. Si uno tiene una buena postura con el celular o con la computadora, puedes estar más tiempo si tienes una buena silla. La clave es en la técnica, ahí para tener la cantidad de horas y cuidar todo el tiempo la musculatura, la posición de la espalda, hacer deporte, ¿no? Eso es clave también. Y bueno, tener una vida muy saludable, no sé, son las cosas básicas. Sí. Hacer sobre una pieza exactamente como vos querés, la tocas un montón de veces, 10 veces, pero no te cansás en el momento en el que aburrís de tocarla. Bueno, durante el proceso de estudio de una pieza, lo recomendable es, yo creo que, primero tener todo un plan, ¿sí?, antes de empezar a estudiarla. O sea, hacer un plan, qué sucede con cada una de las frases, con las armonías, tener muy claro cuál es la estructura de esta pieza. Una vez ya en el piano, vas a disfrutar más la pieza porque ya tenés un recorrido, en mi opinión, intelectual, ¿no? Entonces, memorizar la pieza con todo ese trabajo previo va a ser más efectivo, ¿sí? En lugar de estar adivinando, esto es do, este es mi, ya lo sabés porque ya analizaste que ese era el acorde de do mayor, ese es mi, etcétera, etcétera. Entonces, como que el cerebro va a encontrar esos canales más rápido. Si uno tiene un trabajo intelectual previo. Porque luego, claro, la práctica puede ser de mucho agobio, ¿sí? Y estar encerrado en pasajes que no funcionan, pero la clave no es repetir, ¿sí? Al menos creo yo, sino es estar analizando permanentemente cuáles son los movimientos, ¿sí? Mediante grabación, filmación. El otro día, bueno, fuimos testigos de este avance tecnológico que me pareció impresionante, un piano mecánico, ¿sí? Es un piano que uno puede tocar, le pueden mostrar videos porque ellos tienen videos de eso. ¿Cómo se llama? Es un piano donde uno mismo se puede ir a escuchar e inclusive de esa misma experiencia yo aprendí un montón, ¿sí? Yo me escuché, creo, como les dije, me escuché por primera vez, o sea, me estoy escuchando de lejos, siempre me escucho en grabación o video. Y ahí mismo también me di cuenta, bueno, esto puedo mejorar aquí, aquí, allí. Entonces se trata de eso, de ir depurando, 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 depurando. Y hay un pianista muy importante, Joseph Hoffman, que habla como que hay que dividir el estudio en 3 etapas, y a mí me parece muy práctico. O sea, llegar a un punto con la obra donde está muy bien y dejar reposar unas semanas. Volver a ese punto de excelencia
dejar descansar, y un tercer punto ya va a ser más estable, ¿sí? Nuestro cerebro, yo no soy un estudioso del cerebro, pero debe ser muy interesante ver cómo son los procesos cuando uno duerme, porque muchas cosas que uno memoriza, lo deben experimentar ustedes, estudiaron mucho para un examen y a la mañana siguiente sabían más que el día anterior, etcétera, etcétera. Uno tiene que hacer pruebas con uno mismo para ver cómo funciona ese mecanismo de la memoria, de cómo uno está de receptivo y bueno, nada, sí, cuando estás muy focalizado en algo, hacerlo con mucha pasión. Yo creo que esa es la clave, ¿no? No hacerlo con desgano, hacerlo con todo, cualquier cosa que vayan a hacer, hacerla con muchas ganas y disfrutarlo. ¿Sí? ¿Sí? Y sí, eso tiene que ver con esa pregunta, y es que estás toda la vida, sí, estás todo el tiempo pensando, y bueno, y esto, acabo de tocar aquí y dije, bueno, esta nota me gustaría así. La próxima vez que la toque voy a intentar hacer esto en este piano con estas características, etcétera. O sea, yo creo que estás permanentemente pensando, ¿sí? Cómo ir desarrollando tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, es algo que tengo en mi imaginación, ¿sí? Sí, y eso los invito a todos, a ver si tienen un espíritu creativo. Todo empieza por la imaginación que tiene uno adentro de uno. Lo que yo siento no es lo que sienten ustedes. Ustedes, cada uno siente algo distinto sobre un objeto determinado y hay que dirigirse hacia ese objetivo, nada más. Sí. Claro, sí, no, yo creo que por más que todos, justamente, sigamos al pie de la letra un determinado texto, todos vamos a tener una diferente interpretación. Y lo que sí uno puede tratar de ir a buscar al fondo lo que uno considera la verdad o su verdad o lo que entendés como lo más honesto. Creo que eso es lo más importante. Pero siempre va a ser distinto para cada ser humano, ¿sí? Y en distintos momentos de la vida, ¿sí? Para mí, interpretar el piano luego del fallecimiento de mi padre es una emoción distinta que cuando lo tenía él conmigo. Entonces, cada momento en la vida parece que va a ser algo distinto, va a tener otro reflejo en uno y, bueno, se trata de lo que es la vida, ¿no? Sí. Sí. No, hice, no soy muy malo, pero hice clases de matemática particulares, clases de inglés, yo para los idiomas tampoco soy bueno. Es como que me interesa leer los libros de texto que me interesan y ya está. Bueno, seguí estudiando alemán también porque el alemán para mi profesión es como básico, es como muy importante. Muchos libros de investigación están en alemán y no están en otros idiomas. Entonces es súper importante saber alemán. Y bueno, nada, sí. La verdad que todo el resto es solo. Y bueno, sí tuve siempre grandes profesores de composición, de dirección orquestal, que me dieron muchas herramientas. Muchísimas gracias, chicos. Muy interesante los planteos, realmente. Las preguntas y lo que recibimos del maestro. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Oh, gracias a todos.